You have arrived at your destination. Mira que eres tonto. Llama a la esta gilipollas, a los compañeros, en vez de venir tú solo, retrasado. Con la boca. ¿No ves nada, Quiet? Subject on board. Leave the rest to us. ¿Oigo un transporte? If you need to pass the time, go ahead and smoke that cigar of yours. The map has been updated. Van a estar aquí, en el fondo del todo, tío. Y si puedo ir por arriba, podría. A ver. Si puedo ir por arriba va a ser la hostia, voy a intentarlo. No lo parece, ¿no? Sí que... Uy, que a lo mejor sí que puedo. Ojo, Si voy por arriba me voy a ahorrar mucho tiempo. ¿Otro señuelo? Qué cabrones, cómo van poniendo señuelos por ahí. Y otro ahí. Los señuelos no te ven, evidentemente, ni llaman la atención. Puedes pasar delante de él con toda tu puta cara, pero ahí hay cosas. No voy a parar a cogerlas. Ahora que estoy en esta posición tan buena. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. No tengo cuidado que estos llevan casco. Sun will set shortly. Analysis complete. Hey, ¿es el sitio? Por allí se podrá llegar.
madre que te parió! Rain approaching. ¡Hija de qué puta que me ha liado! Venga ya, ¿estás de coña? Hay un diamante ahí que no lo voy a coger. Venga, vale, voy a coger. Buah, que había de todo aquí. Menos mal que me para a cogerlo. Oye, eres gilipollas. Así de claro, lo había hecho yo todo perfecto. Y a ella le meto un tiro. ¿Qué os parece? Pero así, porque sí, porque le da yo la gana y punto, y se acabó. Salía ya las pelotillas a hacer eso, pues ya está. Muy bien hecho. Pues más jodido que no veas, tío, porque la prisión iba limpia. A ver, que no se ha dado cuenta de nadie dónde estoy todavía. Pero bueno. ¿Dónde va esto, tío? ¿Qué es eso, tío? Please select a deployment point. Por aquí es por donde he entrado, tío. ¿Dónde coño están entonces los prisioneros, tío? No, bueno, los prisioneros, los tíos que tengo que eliminar. No los encuentro. Voy a entrar por aquí y voy a ir por la otra puerta que hay. Infiltrated and the map has been updated. A ver. Aquí hay algo fijo. Aquí va a haber algo fijo, cinemática. O sea que... Cuidadín, Snake. No tengamos una surprise, motherfucker. Ten cuidadito. No me digas que los 5 prisioneros son niños. Bingo. You know what to do. No. Ni de coña, no. Un diamante. Todo está Their lleno de lives hambre. for a fistful of diamonds, huh? And what happens after that? They can't go home. They've only got 2 options. Estos se vienen. Heaven or hell. Estos se vienen, Kaz. Here's another. Utter heaven. Takes rolling, boss. No los ha matado.
about it, cuz. Looks like our client just got outbid. We got the recording. Objective accomplished. Vale, te vamos a engañar. Bien hecho. Let's go. Venga, chavales, que nos vamos. We'll bring him back to Mother Base. Now, for the RV. There's some high ground downriver. I'll have the chopper set down there. Lead the kids to safety. Esto se llama Windows 10, chavales. ¿Qué os Kids parece? don't get hurt. Luego os enseño lo que es una Play No 4. matter Vais a what, alucinar. you bring him back alive. Y os voy a poner vídeos de Vegeta, del Minecraft. Vaya Exit the cave flipante and lo turn es. left, then pass through the swamp and follow the river ¿Qué downstream. le pasa? A ese hay que llevarle, está herido. Doesn't look like Los you diamantes, los are. diamantes. Coge los diamantes primero. Deja a los niños en paz. ¡Loco! Los diamantes. Mission info has been updated. The map has been updated. Ya, ¿no? No hay más. ¿Dónde vais, cabrones? Verá. Venga, vamos. A ver. No la liéis, ¿eh? Boss, if even one of those kids die, the mission's a failure. Be Ya lo sé. careful. No voy a dejar que mueran los niños, no te preocupes. Los niños son más pros que tú, chaval. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Pero por qué no me dejáis que vaya yo primero? Te la estáis liando. Mirad, aprended del mejor. Soy Big Boss, chavales. Si queréis ser espías de mayores, aprended out de mí. there. You need to give them orders. Lead them to the objective area. But they won't hear you if you're too far away from them. Keep that in mind. Vale. R mientras mantienes presionados L. Vale. Let's go. Con cuidado, no la liéis. Bien, bien, esconderos, perfecto. Stop. Ahí, quietecitos. Quietecitos. Tranquilos. Please select a deployment point. The map has been updated. They won't hear you if you're too far away from them. Wait. Ya está colocada Quiet. Perfecto. ¡Hostia puta! Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Stop. Let's go. Vamos, rápido, antes que lo veáis. Vamos, vamos, venid, venid, venid. Rapidito. ¿Queréis venir, cabrones? Bien. Vamos. Analysis complete. Analysis They complete. won't hear you if you're too far away from them.
Extraction arrived at Mother Base. Bueno, ven. Is he okay? Вырежки! Talk. Where are your friends? The map has been updated. He's coming too. Roger that. ¿Los niños estos qué pasa? ¿Que van a su bola o cómo va el tema? Mira que les he dicho que esperen, Vale, yo creo que estamos en el último tramo. Pero como los pillen, los voy a reventar la puta cara a los niños, los cojones. Enemy presence detected. The map has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Enemy presence detected. The map has been updated. Plant expansion complete. Please select a deployment point. Analysis complete. Me ha roto el silenciador. Si disparo me van a oír. Bien. Le dan el cuerpo, pero se me acaba de romper el silenciador. ¿Vale? Entonces... Please select a drop point. Supplies requested. Espero no darle a ningún niño. Lo he puesto encima del niño. Supply drop complete. Ze hebben de zullen hier. De gevangenen wordt een mes. Leg ze bij ons af.
¿Dónde van los niños? ¿Son gilipollas? They won't hear you if you're too far away from them. ¿Los niños son subnormales o qué coño les pasa, loco? Para, cuelle. Me cago en la madre que paría a los putos niños, chaval. Les digo que se esperen y se adelantan porque ellos les salen los cojones. Maciza. Casi mueren los pobres chavales por hacer gilipollas. ¡Que esperéis, coño! No lo digo más veces. Bueno, pues la misión al final hemos tenido que matar. Pero bueno, era... Hostia, ¿qué hago? ¿Qué hago? Que este no es el niño. Venía a coger el niño y este no es. Hemos tenido que matar por huevos, gente. O sea, los niños se han ido para adelante porque les sale de la punta al nabo, básicamente, ¿me entendéis? Vale, tenemos aquí los suministros y las cosas. Vamos. Míralos, es que se van para adelante cuando a ellos les salen los cojones, ¿os dais cuenta? Porque yo supongo que nos alejaremos mucho de ellos o lo que sea. Y al alejarse mucho de ellos, como que ellos ya hacen lo que les sale del pene, ¿no? O algo así. Pero bueno, en fin. Lo importante es que no ha muerto ninguno. He tenido que matar para que no mueran ellos, evidentemente. Y Wyatt se lo ha marcado ahí, ¿eh? Se ha cargado un par de ellos muy rápido. A ver si paran ya los niños. Como... Yo creo que van corriendo porque ya están muy cerca del helicóptero, ¿no? Quietos. No la liéis, por favor, no la liéis. Bastante que os estoy salvando el puto culo. Go. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Vamos. Venís aquí. Vamos. Bien. This is B-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Venga, chavales. Target extracted. Put the target on the chopper. Ahí, pues después el saco de patatas. All right. Target extracted. No me jodas, ¿os está disparando? Target extracted. Anyone else? Está disparando, no sé quién. ¿Os estáis dando cuenta? El helicóptero otro, puede ser. Me han dado. That's the target Chavalín, no muere. extracted. ¡Nos vamos! Target extracted. Is that everyone? Getting up. All right. Objective complete. Now we're back to base. Just keep the target safe. Bueno, ¿qué pasa? Chavales. Puto helicóptero de mierda ese, ¿sabes? Te está echando humo, Nos ha puesto fino. Al final te pilla el puto helicóptero, tío. Ha estado muy bien la misión, Ha estado muy bien. Hemos tenido que matar, pero ha sido causas mayores. No voy a dejar que muera un niño de estos. Cómo mola ese sonido, desde el Metal Gear 1. All right. Mission complete, boss. Y al subnormal que había que matar no lo hemos matado. Actually break his sweat Tampoco. next time, Ni a huh? ninguno de estos niños, claro. A ver qué nos cuenta sobre el tema de los niños y el cliente hijo de la gran puta que quería matar a los niños. A ver que ponga el mando. Pero es un hijo puta. El general de ellos los quería matar. Y él tenía niños trabajando con él. Que esto es muy frecuente allí en África, tío. Bueno, y actualmente hasta
en Oriente. Se ha visto niños por ahí con AK-47. Es lamentable, pero es el mundo donde viven. Tampoco pueden elegir mucho. A ver, cuéntame, Kojima. La orden de apunta para Kuwait está disponible. Significa que estamos subiendo de nivel con ella. ¿Te imaginas que los niños son S++ ahí? Ahora salen los 5 niños S++, son putos amos, venga. Vale, no salen los niños como soldados. Ahora tenemos que hacer la escuela aquí en la base madre. Tenemos que crear la escuela, y que vayan todos a la escuela. Están flipando los chavales. Cáncer es tonto. What you thinking, boss? I'm thinking that he's tougher than he looks. A little training, he'll make himself useful. Never like kids. Especially ones with guns. Toma, toda la cara. No te hagas tonto, que te abro una pazo agujero ahí, que no vuelves a tomar zumo en tu vida. Big kid's a natural. No, he's no natural. Tenía que disparar por mongolín, coño. Far from it. You probably noticed on the way in, we've expanded housing. They'll have their own quarters, separate from ours. La escuela, Won't ¿no? be counted as staff. Lo he dicho. So what, we're running a daycare now? To learn how to read and write. Do basic jobs. Correcto. Chance at a real life. Just not from behind a gun. Being behind a gun's what we do, boss. There's no room for angels in our heaven. Joder, se van a ir a fumar y venga. Seriously, chica famosa. Vale. Veamos. ¿Hay algún tipo de misión para ir a ver a los chavales? No, ¿verdad? Esta es la otra. Elimina el helicóptero de combate. Puesto de guardia, no sé. Extrae 3 vehículos blindados. Bueno, pues no estábamos tan lejos de hacer las cosas. Hombre, evidentemente no podemos traer vehículos todavía. Al helicóptero sí que lo podríamos haber eliminado y tal. Tenemos esta sobre la pista. Y luego de misiones secundarias no sé si nos habrán dado alguna por los niños. Es que quiero saber qué es lo que va a pasar con los niños. Bueno, ya lo sabemos, pero quiero saber si va a pasar algo más. Vale, bueno, de momento eso. Vamos a hacer algo, va, en la madre base. Que tenemos aquí un poquito. Gestión de personal, no. Instalaciones, ahí está. No tenemos nada. Falta recolectar un poquito más, ¿eh? Y desarrollo, ¿cómo vamos? Compañero, a ver. Vale, esto es todo para
Para la mierda esa. Esto sigue estando bloqueado. Nos falta solamente el equipo médico, tío. Que sea nivel 15. Nos falta poquito, para comprarle la aturdidora a Quiet. Entonces sí que va a ser muy útil en misión. Ahora mismo solo nos cubre y de vez en cuando la lía un poco porque en cuanto ve que nos descubre ella mata, ¿no? Pero Please select a mission. supongo que eso le podríamos decir que no lo haga. Vale, pues vamos a escuchar unos cassettes, si os parece bien, que ya toca. Que hace tiempo que no lo hacíamos. Cassettes. Y tenemos el Afganistán. Esto lo vimos ya, ¿no? Lo de Afganistán, yo creo que sí. No sé por qué me sale aquí. Fuerzas privadas, vivos de vuelta a la vida, brazo biónico, equipo de inteligencia. ¿Todo esto lo vimos? ¿O no? Las de Quiet también, ¿verdad? La francotiradora Quiet aparece. ¿Y por qué me salen nuevas cosas aquí? No lo entiendo. El interrogatorio, Away. Bueno, vamos a escuchar los de África, que eso es seguro que no los hemos escuchado. No, el cargamento de Cipher, que esto lo hicimos ayer. Boss, I have the report on that cargo we stole from Cypher's truck. The PF was transporting two things. The analysis of that malachite has come back first. Naturally, the main compound is copper. There's also a small amount of cobalt. Nothing unusual so far. Southern Zaire is a well-known copper belt. However, in addition to these, we also detected a trace amount of uranium. The content percentage, though, is too low for nuclear development. It most likely came from Shinkalobwe mine. That's where the uranium in that area comes from. The mine's closed, as all the high-purity uranium ore dried up a long time ago, but you could probably still find it there in small quantities. That said, there are plenty of other uranium mines that are in operation, like in Niger, Namibia, South Africa. Why go to an abandoned mine to scrape up whatever's left and ship it out in mass quantities without refining it? They were transporting that yellow cake too, which would suggest they have the technology to refine uranium. Anyway, that about sums it up. Unfortunately, the analysis of that yellow cake is taking a little longer. I'll let you know when it's done. Boss, sorry to keep you waiting. We finally finished analyzing that yellow cake Cypher was moving. There was nothing unusual about the composition of the yellow cake itself. Most of it was oxidized uranium, with the rest being impurities, various metals as well as traces of organic matter. What's interesting is the composition of these impurities. When we checked them against the impurities found in the copper ore, it was clear the yellow cake didn't come from Shinkalobwe, meaning they went to the trouble of mining two sources of uranium, then transported them together in different states. Another thing, we detected a very thin layer of highly enriched uranium in the middle of the yellow cake. Now that is very interesting. It may not be a lot, but it points to the existence of uranium-enriching technology. After all, yellow cake can't naturally produce highly enriched uranium. If they could mass-produce this, they'd be just one step away from a gun barrel-type nuclear bomb. But uranium enrichment requires advanced technology and a large-scale facility. If that kind of place existed in Zaire, the Soviet Union wouldn't sit idly by. And there's another question. Where were they transporting the yellow cake and malachite uranium? The first place that comes to mind is South Africa. The government was supposed to have abandoned nuclear weapons development after caving to international pressure. But rumors persist that it's continued in secret. Plus, CRS were escorting the truck, and they're based out of South Africa. And then South Africa does have an abandoned test site. If Cypher's involved with nuclear development in South Africa. But how would that fit with their weapon to surpass Metal Gear? We need more information. Shinkalobwe. There's a name I haven't heard in a while. The U.S. bought a lot of uranium from Shinkalobwe mine during World War II for the Manhattan Project. They even sent a squad from the Army Corps of Engineers to reopen the mine after it was flooded. That's how good its uranium must have been. With that, the world's first nuclear test was a success. Shinkalobwe uranium might have been used in the Hiroshima and Nagasaki bombs, too. Just hearing its name is like seeing all the phantoms of the war rise up to haunt us. But all the uranium's dried up, and the mine's been closed for years. So someone reopened it. Right. Zero-risk security seized control of the area and were forcing locals to work in it. And the Zairean government was getting a slice of what they took in exchange for looking the other way. Mobutu has to finance his tastes somehow. He'll gladly sell the rights to some old mine.
The question is, why would zero-risk security do this kind of thing? Or rather, why were their employers, Cypher, interested in an abandoned mine? They'd be getting trace amounts of uranium, yet to the naked eye it appears to be ordinary malachite, meaning security would be lax. Not a very efficient way of obtaining it, but easier to move. But how would they enrich it at its destination? Did the yellow cake really have a layer of highly enriched uranium in it? Having trouble believing it? No. If they say it's real, then it's real. In which case, they might have some enrichment method that we don't know about. And this was to test it out. It's possible. And that would mean it's almost complete. Bueno, chicos, pues lo dejamos aquí por hoy. Ya hemos escuchado esos cassettes. De todas maneras, creo que lo de los cassettes no se guarda bien, porque yo sé que la información que lo hemos escuchado, la de Afganistán creo que también, lo de los guerreros Summit y todo eso lo escuchamos. En la base madre creo que también lo escuchamos todo, si no recuerdo mal. Y lo de Quiet también, ¿no? Si hay algo que no hayamos escuchado, lo que estoy diciendo yo aquí, me lo decís. Me lo decís y ya está. Mira, ¿qué les pasó a los miembros de la antigua base madre? Esto no lo hemos escuchado todavía, pero lo escucharemos, ¿vale? De momento... Bueno, vamos a escuchar esto, sí, ¿por qué no? Venga, va. Snake, do you remember Amanda? Yeah, Esto es importante, I ¿eh? do. The revolution was a success. Somoza resigned. Nicaragua has a new government. Amanda's really working hard for her country to be reborn. Good for them. She says she wishes Chico could be there. That revolution was the dream. For Amanda, for Chico, and their father. That chopper was no place for Chico to die. I'd like to at least think history will remember his part in the revolution. When you pick up a gun, there's always a chance you'll die for nothing. He knew that as well as the rest. Now that he's gone, it's up to the rest of us to decide what it was all worth. If we don't, there's nothing to prove that Chico ever lived at all. We're his mark on the world. Amanda told us that Strangelove contacted her after the revolutionaries came to power in Nicaragua. Strangelove, the AI researcher from Mother Base? I remember her. We'd lost touch with her, till Amanda heard from her out of the blue. She told Amanda she wanted to salvage Peace Walker's drive parts, or something from the bottom of Lake Nicaragua. Amanda passed the request on to her friends in the new administration. She's a national hero now, after all. So Strangelove got a Soviet military aircraft to transport something to somewhere. But apparently the cargo wasn't big enough to have been Peace Walker itself. So what was it? Who knows? We recovered Peace Walker's nuclear warhead ourselves 9 years ago. What could Strangelove have been after? Amanda said she didn't mention what her reason was or where she was headed. Nicaragua is a socialist state now. With Amanda vouching for her, the government didn't feel the need to concern itself with the details. All Strangelove told Amanda was that she was going to continue her research, and that the rest was a secret. Right before the attack, Huey was in the control tower to prepare for the inspectors. He was with them when it all went down. The control tower collapsed with the rest of it strut. His body was never recovered, but he was the one who met the inspection party when they arrived. And he was the one who showed the nuclear inspectors to the tower. You remember the way it went. First he recommends we agree to the inspection, then he gives them the okay without our permission, all the time acting as if he was doing us a favor. On top of that, he even had the guards disarmed that day. It would send the wrong message, he said. Whatever the angle, it all leads back to Huey. I curse my own stupidity for not realizing sooner. Huey escaped with that unit by chopper. I've been hunting him for 9 long years. The other reason I was operating around Afghanistan was to dig up his location. Huey's in Afghanistan? Yes, and I have a good idea where. Now we just wait for the right moment. This time, we'll be the ones using him. He's going to tell us who our guests really were that used a fake nuclear inspection to blast our home into the ocean. Bueno, lo que mejor sacamos de aquí, de lo que acabamos de oír, es que Chico, por lo menos ellos confirman que está muerto. Ahora, que luego Kojima se inventa de que Chico vivió porque tenía el pene muy grande y se protegió con él, porque son las cosas que Kojima se inventa, ¿sabes? En plan, yo qué sé, cosas muy chungas. O que aparece que ha revivido, no sé qué, porque no le afectó la explosión, o que le afectó, pero junto con el agua formaron una fórmula química y se convirtió en Aquaman. Cosas de estas, no os preocupéis que Kojima ya... Pero de momento, por lo que vemos ahí, hay confirmación de que Chico está muerto, según lo que han dicho en esa cinta. Luego también tenemos, por otro lado, el tema de
de que Kaz sigue pensando que Wei es el que traicionó a la antigua base madre, ¿no? En Ground Zeroes. Pero bueno, yo sigo pensando que él no es. En fin, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. Chao.